Imagina esto. Una madrugada helada, un auto de lujo aparcado en un rincón oscuro, y un niño de apenas 8 años, temblando y hambriento, escondido en el asiento trasero. Pedro solo quería huir del frío, y tal vez, aunque fuera solo por una noche, olvidar que está completamente solo en el mundo desde que perdió a su madre. Cuando amanece, Augusto, el millonario dueño del auto, llega apurado, listo para otro día lleno de compromisos. Pero cuando abre la puerta y ve ese cuerpecito acurrucado, abrazando una mochila vieja, el impacto es inmediato. ¿Qué hace este niño en mi auto? Augusto se enfurece, amenaza con llamar a la policía, pero antes, nota algo en la mano del muchacho. Una foto antigua, colgada en una cadena, con un rostro que hace que su corazón se acelere. ¿Quién es ese niño? ¿Por qué esa foto le resulta tan familiar? Y ahora, ¿qué hará Augusto? Echar a Pedro, escuchar lo que el destino intenta decirle. Quédate hasta el final, porque esta historia va a desafiar todo lo que crees saber sobre el amor, el perdón y la familia. La noche era tan fría que cortaba la piel. Pedro apretó las rodillas contra el pecho, intentando hacerse lo más pequeño posible bajo el alero. La mochila vieja, deformada de tanto uso, era el único abrazo que le quedaba. Cerró el cierre solo hasta la mitad, como si abrirlo del todo pudiera hacer escaparse lo poco que tenía. Adentro solo había un par de mudas de ropa enrolladas, nada que sirviera para protegerse del viento, pero era todo lo que tenía. Y aún así, las sujetaba fuerte, como si ahí dentro llevase el último pedazo de su madre. La calle nunca dormía del todo. Aunque todo pareciera quieto, siempre había ruido de autos, un autobús soltando humo, gente discutiendo en voz baja bajo otro techo, pasos rápidos sobre el asfalto mojado. Pero, de todos, Pedro era solo silencio. Casi no hablaba con nadie. A veces pedía una moneda, pero la gente pasaba rápido, con la cabeza gacha, fingiendo no verlo. A veces sentía rabia, pero enseguida venía esa tristeza pesada, más grande que cualquier enojo. Hoy, el viento estaba todavía peor. Parecía un frío que venía de adentro, no solo de afuera. Pedro cerró los ojos y trató de acordarse del rostro de su mamá. Era curioso, porque con el tiempo los recuerdos se van borrando, como una película vieja. Pero había una imagen de ella sonriendo, tocando la cadenacita de su cuello, que nunca desaparecía. «Prométeme que nunca te la sacarás, hijo», le decía. Y él lo prometió, aunque sin entender por qué. Su estómago gruñía tan fuerte que por un instante pensó que alguien podía oírlo. Llevaba al menos 2 días sin comer de verdad. Un pan duro que encontró en la basura, lo compartió con un perro flaco que apareció de la nada. El perro ya hacía rato que se había ido, pero Pedro todavía recordaba cómo movía la cola en señal de agradecimiento. Le daban ganas de llorar por eso. Por extrañar hasta a un perro callejero. No pedía gran cosa. Solo quería un lugar cálido, algo sencillo de comer. Alguien que le mirase como lo hacía su madre. Con esos ojos de quien no siente asco ni lástima. Solo amor. La ciudad parecía aún más fría porque nadie se miraba. Los edificios altos, con luces encendidas allá arriba, parecían otro mundo. Pedro imaginaba que habría ahí adentro. Quizá gente quejándose del exceso de calefacción, de la comida mala, de no tener ropa nueva para salir. Era raro pensarlo. Costaba creer que justo al otro lado de la calle hubiera tanta diferencia. Ni siquiera sabía cómo iba a llegar al día siguiente. Las manos se le habían puesto rojas, casi moradas, pero ya ni lo sentía. El viento se colaba por la ropa como si no llevara nada. Y era en esos momentos cuando todo dentro de él gritaba. ¿Por qué ella tuvo que irse? ¿Por qué el mundo tenía que ser tan grande, tan lleno de gente, y aún así sentirse él tan solo? Trataba de ser fuerte, recordaba cómo su mamá le insistía en no perder la esperanza, pero a veces era imposible. A lo lejos, las luces de los autos pasaban rápido. Algún conductor se detenía en el semáforo, algunos miraban el móvil, otros revisaban papeles. Nadie se fijaba en un niño encogido en la acera, como si fuera parte más de la calle sucia que se debe ignorar. Y cada vez que Pedro lo veía, el corazón se le apretaba aún más. De vez en cuando, una señora que vendía flores pasaba por allí. Aquella noche ni apareció. Era señal de que el frío era de verdad. Si ella, que siempre sonreía y le deseaba buenas noches, no tenía valor de quedarse, Pedro sabía que sería una noche larga. Recogió los pies sobre el cartón, tratando de calentarse, pero no servía de nada. Cerró los ojos e imaginó estar bajo la manta vieja, con su madre leyéndole cuentos al oído. Que al día siguiente habría café con pan, que en la escuela tocaría recreo. Pero era mentira. Ya ni le entristecía pensar esas cosas, porque se había acostumbrado a olvidar.
Un auto paró cerca y Pedro contuvo el aire. A veces llegaban adultos gritando que se largara de ahí. Otras veces lanzaban monedas, pocas veces decían algo bueno. Esta vez, solo apagaron el motor y entraron al edificio. Aún así, él estaba atento, mirando con cuidado. Aprendió rápido cuando tenía que correr y cuando debía quedarse quieto. Un hombre de chaqueta grande pasó a su lado y ni lo miró. El olor fuerte a cigarro quedó flotando por un rato, y Pedro casi tose. Siempre era así. La gente pasaba apurada, cuidando solo de su mundo, de su propio frío. En la lejanía, el reloj de la iglesia sonó. Medianoche. El sueño le venía a trozos, nunca entero. Tenía miedo de quedarse dormido del todo y que alguien le robara la mochila. Más miedo tenía aún de despertar y ver que, otra vez, nada había cambiado. En ese momento empezó a lloviznar. Una lluvia fina. Resbalaba del toldo y le caía en la cara como agujas frías. No aguanto más. Le dolía el pecho de hambre, de nostalgia, de miedo. Pensó en pedir ayuda a un desconocido, pero ya había perdido la fe. Todo el mundo prometía que volvería, que traería un pan, que llamaría a algún refugio, pero nunca volvían. Era solo una promesa más lanzada al viento. En el fondo de sus ojos había una luz pequeña, casi apagándose, pero aún encendida. Era una esperanza dolorida, rota, de quien ha recibido mucho del mundo pero sigue intentando creer. Miró el cielo negro, sintió la lágrima mezclarse con la lluvia. Y susurró, «Mamá, solo un rinconcito calentito. Solo eso para hoy». Se quedó así, recogido, intentando perderse en su propia cabeza para no sentir nada más. El viento soplaba fuerte. Pedro temblaba, pero no solo de frío. Era esa soledad que no se puede quitar. Pedro permaneció ahí buen rato, mirando la calle vacía, las luces de los edificios a lo lejos. Cada vez pasaban menos autos. Se frotó los brazos con fuerza, buscando ahuyentar un poco ese frío que parecía cortarle hasta el alma. El viento gélido le teñía de rojo los dedos y, por más que se encogiera, el dolor no se iba. El estómago volvió a rugir, fuerte, casi como si gritara en el silencio de la noche. Bajó la cabeza. Le daba vergüenza hasta su propio cuerpo. Las ganas de llorar venían solo de pensar en su mamá, pero no quería que le vieran. Así que respiró hondo, cerró los ojos un segundo. Solo quería una frazada. Solo quería dejar de tener miedo. Cuando la brisa se volvió aún más fría, Pedro empezó a mirar alrededor, medio sin esperanza. Sus ojos buscaron entradas de edificios, recovecos de tiendas. Todo cerrado, todo limpio y alejado de él. Hasta que, en la esquina, a la sombra de un árbol, vio el auto negro. Era enorme. Brillaba bajo la luz del poste, aunque tenía manchas de polvo de lluvia en el capó. Parecía sacado de una película. Nunca había estado tan cerca de un auto así. Siguió mirando. Nadie cerca, solo papeles volando por el suelo. Del otro lado de la calle, un guardia encendía un cigarro, distraído. Pedro se acercó despacio, casi sin respirar. El auto era diferente. Llantas enormes, vidrios polarizados. Miró por la ventana. Dentro, todo parecía suave y tan limpio. Tan distinto a lo que él conocía. Pensó en los otros chicos de la calle, en los adultos enojados, en los gritos y los golpes cuando trataban de esconderse en algún lugar seguro. Pero ahí nadie gritaría. No parecía peligroso. Solo que el miedo se le atoraba en el pecho. El corazón le latía tan rápido que pensó que cualquiera podría oírlo fuera del coche. Pero el frío era peor. Y el cansancio parecía pesarle como una tonelada en sus piernas. Probó la manija de la puerta trasera, casi esperando que una alarma saltara, que algo lo corriera. Pero hizo clic y se abrió, despacito. El olor a cuero nuevo golpeó fuerte, tan distinto del suelo húmedo o de las cajas de cartón. Entró de lado, encogiéndose, como si hasta su sombra quisiera ocultar. La mochila vieja seguía pegada a su pecho. Cerró la puerta suavemente, procurando ni rozarla. Adentro estaba oscuro. Solo la luz de los postes entraba por las rendijas del vidrio. Pedro se quedó un rato sin moverse, atento a su propia respiración. Tenía miedo de que alguien apareciera, de que le gritaran, de que lo echaran otra vez. Pero estaba cálido, mucho más cálido. Solo esa diferencia le dio ganas de llorar otra vez. Pero ahora, de alivio. Miró a su alrededor. Nunca había visto un asiento tan suave. Apoyó la cabeza despacio. El cuero era liso, casi frío, pero mejor que el cartón mojado. Las costuras eran perfectas, nada roto, todo con olor a nuevo. No había manchas, ni suciedad, casi parecía un lugar prohibido para alguien como él.
Pero nadie gritaba. Nadie le ordenaba salir. Recogió las piernas, haciéndose cada vez más pequeño. Se acurrucó, rodillas al pecho. Agarró su mochila y quedó atento a cualquier ruido de la calle. Si viene alguien, le diré que solo quería esconderme del frío. Pero, ¿quién me va a creer? Pensó eso y le dolió el corazón otra vez. Las manos rojas. Escondió una bajo la camiseta. Con la otra, sujetó la cadenita que nunca se quitaba del cuello. La foto dentro ya estaba gastada, pero era lo único que le quedaba de su madre. Apoyó la frente sobre ella, cerró fuerte los ojos. Murmuró un deseo bajito, ni sabía para quién. Solo una noche más, una noche calentita, por favor. Afuera, el viento volvió a soplar. Unas gotas de lluvia comenzaron a caer en el techo despacio, como si el mundo entero llorara bajito con Pedro. Pero ahí dentro estaba protegido, al menos por un ratito. Un bocinazo a lo lejos hizo que se encogiera más, pero nadie miró hacia el auto. El silencio se hizo más espeso. A veces el silencio duele más que cualquier grito, porque parece que el mundo se ha olvidado de ti. Pedro se apretó contra el asiento, sintiendo el peso del cansancio. Los párpados se le cerraban poco a poco, aunque hiciera esfuerzo por estar atento. El miedo seguía ahí, pero el cuerpo estaba exhausto. El sueño lo arrastraba como una ola fuerte. Pensó en su madre otra vez, en sus abrazos, el olor dulce de su pelo. Se acordó de cuando dormía en sus brazos, con ella acariciándole la cabeza. Ahora solo tenía el asiento frío, pero era mejor que el suelo duro de la calle. Era un refugio, una oportunidad. Escuchaba pasos de vez en cuando afuera. Una pareja se rió fuerte, una botella cayó y rodó por la vereda haciendo un ruido seco. Pedro se quedó muy quieto, casi sin respirar. Pero nadie le vio, a nadie le importó. El miedo poco a poco se fue convirtiendo en una tristeza silenciosa. Arrastró la mochila para usarla de almohada. Estaba durmiendo en un coche de lujo, pero se sentía más pequeño que nunca. Aún así, cerró los ojos. Dejó el frío fuera, al menos por un momento. El sueño llegó despacio, mezclado con los recuerdos de su madre. Un refugio improvisado en medio de la noche helada. Era poco, pero para Pedro, lo era todo. De repente, comenzó la lluvia. Primero fue como un golpeteo leve, apenas unas gotas, como si alguien tocara suavemente el techo. Luego fue tomando fuerza, volviéndose una música apurada sobre el techo del auto. El cielo se oscureció aún más, las pocas luces de la calle se volvían manchas húmedas en los cristales. Pedro estaba allí, hecho ovillo en el asiento trasero. El asiento era blando, pero no podía relajarse del todo. Era como dormir en lugar prohibido, sintiéndose culpable solo por respirar más fuerte. De vez en cuando, se sobresaltaba con cualquier ruido, personas pasando, algún coche acelerando, una moto retumbando. Cualquier cosa de esas le hacía latir el corazón como si quisiera saltar y huir otra vez. La mochila rota apretada al pecho era su escudo. Dentro no había mucho, solo ropa sucia, un cuaderno con hojas arrugadas y una cajita de plástico con galletas caducadas, que ya ni sabían a nada. Pero era todo suyo, todo lo que le quedaba. Esa mochila era lo único que abrazaba, como si alguien pudiera arrancarle hasta eso. Al cuello, Pedro sujetaba con fuerza la cadenita plateada. Lo hacía sin darse cuenta, los dedos aferrados a la medallita fría. Dentro guardaba la foto de su madre, recortada de un retrato viejo, las esquinas gastadas. Al mirarla le daban ganas de llorar, pero también era como escuchar la voz de ella diciéndole que no se rinda, incluso ahora, incluso después de todo. Pasaba el pulgar por esa carita de la foto, tratando de recordar el olor de su pelo, su risa en el desayuno. Sentía el vacío, pero se obligaba a creer que su madre lo cuidaba desde algún lado. Mientras la lluvia golpeaba, Pedro cayó en sueño. Pero no era un sueño bueno, profundo, sino uno lleno de pedazos rotos en la mente. Se movía, murmuraba bajito, llamando a su mamá con una voz fina, temblorosa. «Mamá, vuelve. No te vayas». El pecho se le elevaba y bajaba despacio, como si el aire se atascara cada vez que recordaba, incluso dormido. Afuera, no le importaba a nadie. Los coches seguían pasando, las personas apuradas bajo el paraguas, sin mirar al costado. Las luces de los postes se reflejaban en los charcos y de vez en cuando un gato mojado cruzaba la calle. Todo seguía igual, como si no hubiera un niño invisible escondido ahí, intentando solo sentir un poco de calor. En el interior del coche el clima era otro. Caliente, silencioso. El olor era distinto, mezcla de cuero y perfume caro, tan fuerte que se le metía en la nariz.
Al principio hasta le daba un poco de mareo, pero luego Pedro se acostumbró. Estaba tan cansado que ya no le importaba. Solo quería quedarse ahí. Solo un poco más sin que nadie lo corra. En la oscuridad del coche, cada destello de los faros en la calle parecía iluminar sus recuerdos. En un momento se despertó con un trueno. Se incorporó asustado, mirando alrededor. Los ojos bien abiertos, temiendo una bronca, pensando que ya lo habían descubierto. Pero seguía solo, y la lluvia y el ruido lejano de un bus atascado en un charco gigantesco. Le costó calmarse otra vez. Llegó a apretar la cadenita hasta lastimarse la mano, aferrándose a ella como si fuera un amuleto contra todo lo malo. Las lágrimas le corrían por la cara sin casi darse cuenta. No era un llanto fuerte, sino de esos silenciosos que salen porque el pecho ya no puede más. Se las limpiaba rápido con el dorso de la mano, por miedo a verse aún más débil. Seguía pensando en su mamá, recordando cuando dormía pegadito a ella en una cama estrecha, oyendo su voz. Todo va a estar bien, Pedrito. Estoy aquí. Pero ahora ella no estaba. Solo le quedaba la fotito, la cadena fría y esas ganas de no desaparecer por completo. A veces tenía sueños raros. Soñaba que su madre entraba en el auto, se sentaba a su lado, le acariciaba el pelo y le sonreía como siempre. En el sueño todo era cálido, claro, con olor a pan dulce. Reía, la abrazaba fuerte, prometía que se portaría bien, que ya no iba a huir de la gente ni pelear por comida. Y entonces el sueño se rompía. El asiento volvía a ser solo un asiento ajeno, el vaho de su respiración desaparecía del vidrio, y el cuerpo le comenzaba a temblar otra vez. Despertaba asustado, con la sensación de estar cayendo en un pozo sin fondo. Miraba alrededor, sin saber si era de noche o de día, y se quedaba escuchando el tic-tac muy bajo del tablero del auto. Aún así, hecho bola, con hambre, Pedro se esforzaba por quedarse ahí, calladito. No quería dar motivo para que nadie se enfadara. Ya lo sabía. El mundo es más rápido que él. Todo se escurre de las manos. Solo quedaba esperar que amaneciera y rezar para que nadie se molestara de que hubiese tomado prestado ese rincón, solo por una noche. Afuera, la vida transcurría indiferente. Gente gritando en la parada de autobús, bocinazos por la inundación de la calle debajo, doña Vera cerrando con fuerza el portón sin notar el auto negro detenido ahí. Solo el niño escondido atrás, temblando y soñando, sentía que el tiempo no pasaba. Así siguió. Cada suspiro, cada vez que llamaba a su madre sin voz, la lluvia martillando como dedos impacientes. Pedro no sabía que, justo esa noche, su vida iba a cambiar. Pero por ahora, solo sabía que el dolor y la nostalgia no tenían fin. Y aún así, seguía aferrado a la esperanza, incluso en medio del miedo. El resto del mundo nunca se enteró, pero el niño de la calle, al que nadie conocía, al que nadie buscaba, pasó esa noche rodeado de sueños rotos y promesas susurradas en la fría oscuridad de un auto desconocido. El día aún ni había clareado bien cuando Augusto ya estaba de pie, mirando con mal humor el reloj de pulsera. Odiaba llegar tarde, y solo de imaginar el tráfico típico del lunes ya sentía cómo la rabia le iba subiendo por el pecho. Cogió la carpeta, ajustó el nudo de la corbata frente al espejo del salón, ignoró el café que le sirvió la gobernanta y salió rápidamente rumbo al garaje. El aire en el garaje era frío, húmedo, con un olor extraño de cemento mojado mezclado al perfume caro que siempre usaba. Las luces blancas del techo hacían ver todo aún más gélido. Solo se escuchaban los pasos de Augusto, firmes, marcando ritmos sobre el suelo liso y, de fondo, la lluvia suave chisporroteando en el tejado. Respiró hondo antes de abrir la puerta del auto, mientras repasaba mentalmente todo lo que iba a decirle al cliente importante en la reunión de esa mañana. El cuero de los asientos estaba frío. Tiró la carpeta en el asiento del copiloto, murmuró algo sobre siempre olvidar encender la calefacción. Se sentó, se abrochó el cinturón y arrancó el motor. Augusto ni se fijó atrás, ni notó la mochila rota tirada en el piso del asiento trasero. Solo pensaba la agenda copada, la lista de compromisos, en todas las llamadas pendientes que tenía para cuando el tráfico le dejara un respiro. Sacó el móvil, escribió un mensaje rápido para la secretaria. Avisa que llego en 10 minutos, y soltó un suspiro cansado, casi a modo de desahogo. Afuera, la lluvia volvió a apretar. Las gotas resbalaban por la ventana, dejando surcos y distorsionando la luz de los faroles que aún seguían encendidos. Todo al gris, silencioso, con un frío que calaba hasta los huesos. Dentro del coche, solo el motor retumbaba suave y el ventilador susurraba, rompiendo el silencio. Augusto miró su propio reflejo en el espejo retrovisor. Vio su cara seria,
las ojeras marcadas de noches mal dormidas. Se sentía viejo, cansado, fastidiado sin saber bien por qué. A veces sentía que le faltaba algo, pero no sabía cómo llamarlo. Así que fingía que no sentía nada y seguía en piloto automático. Golpeaba el volante con los dedos, impaciente. No se daba cuenta del pequeño cuerpo encogido detrás suyo, de los pies descalzos ocultos para no asomarse entre los asientos. Pedro, acurrucado como un pajarito asustado, apenas respiraba. Sujetaba la cadena apretada al pecho, los ojos entrecerrados, intentando no hacer ruido. Su corazón latía rápido, como si él también quisiera escaparse de ahí. El auto olía diferente. Para Pedro, todo era demasiado nuevo. El cuero, la mezcla de perfume y gasolina, y el calorcito que salía del ventilador cuando arrancaba el coche. Por un momento se olvidó que estaba escondido. Solo sintió alivio, de estar seco, lejos del viento helado de fuera. Pero aún así no podía dormir en serio. Soñaba con su madre, escuchaba la lluvia sobre el techo y, a ratos, le daba miedo ser descubierto. Augusto, completamente distraído, se irritaba con los bocinazos afuera. Volvió a sacar el móvil y vio un mensaje de reclamo del antiguo socio. Otra pelea fresca en su cabeza. Quería gritarle al mundo, pero solo resopló, se frotó la cara y apretó aún más el cinturón. Estaba listo para salir, listo para afrontar otro día igual a todos, donde nadie ni nada le quitaba el control. Es raro cómo dos mundos pueden estar tan cerca, casi tocándose, sin verse entre sí. Augusto con el rostro duro, los ojos cerrados a todo lo que no sean sus negocios. Pedro tenía esperanza, miedo y demasiado coraje para un niño tan chico. Temblaba, pero sostenía con fuerza la mochila, un abrigo viejo de su mamá, 2 trozos de pan duro y la cadena con una foto antigua oculta bajo la camisa. Eso era todo lo que poseía. Silencio otra vez, solo roto por la lluvia y el motor calentándose. Allá atrás, Pedro rogaba que el hombre no lo descubriera, aunque fuera hasta que escampara, o hasta poder reunir fuerzas para decidir qué hacer. No tenía a dónde ir, pero nunca tuvo el lujo de quedarse quieto y pensar. Siempre huyendo, siempre escondiéndose, esperando que el hambre no lo derrotara primero. La mano de Augusto apretaba fuerte el volante. Se le venían a la mente discusiones viejas, la cara de su exmujer entrando y saliendo de sus recuerdos, promesas rotas, silencios que llenaron su casa más que la gente. Se preguntaba por qué todos parecían necesitar algo de él, menos tranquilidad. Cerraba los ojos por un momento, respiraba hondo, contaba hasta 3. Detrás, Pedro escuchaba los dedos golpeando, el asiento moviéndose, el ruido del hombre tragando saliva. Cada pequeño sonido le parecía gigante. El miedo le sacudía el cuerpo, pero se mordía el labio y se obligaba a quedarse ahí. Ya no quería salir al frío otra vez, ni mojarse, ni sentir ese vacío. Miró por la ventana, vio el mundo borroso de gotas y pensó si alguna vez tendría suerte, si algún día alguien de verdad lo miraría. En ese instante, todo se preparaba para lo que estaba por pasar. Ninguno de los dos imaginaba cuánto iba a cambiar esa mañana, cuánto del pasado estaba a punto de revolverse. Pero por ahora solo había silencio, lluvia y expectación. Un hombre cubierto de orgullo y heridas, un niño lleno de miedo y esperanza, compartiendo el mismo aire, sin saber que sus vidas nunca volverían a ser iguales. Al principio era una mañana igual a cualquier otra, o casi. Augusto tenía esa prisa de siempre, reloj en la muñeca, cara seria, carpeta bajo el brazo, con el móvil en la mano mientras destrababa el auto. Los cristales todavía cubiertos de frío, una niebla suave afuera. En el asiento trasero, había una manta arrugada que jamás había visto allí. Pensó que la empleada la habría olvidado. Pero al encender el auto, oyó un ruido bajito. Un suspiro, ahogado, casi un sollozo. De entrada, Augusto se quedó callado, tratando de entender. Se giró, con la irritación creciendo. Y vio, un niño recogido, el pelo desgreñado, las rodillas juntas al pecho, temblando. Parecía un animal asustado. El niño tenía una mochila destartalada apretada contra la barriga, como si fuera su tesoro. Ojos enormes, un marrón que parecía absorber luz, mirando al millonario con puro terror. Por un momento, todo se congeló. El hombre parpadeó, pensando que era una alucinación. Pero no, era real. Y en cuanto Augusto abrió la boca, todo se vino abajo. ¿Qué haces aquí?, disparó, voz grave, levantando el móvil en el aire. Voy a llamar a la policía, niño. ¿Me oyes? Habla. Sal de mi auto. El niño dio tal respingo que parecía que iba a encogerse hasta desaparecer. Empezó a llorar mudo,
solo aquellas lágrimas calientes resbalando por la cara sucia. Los deditos apretaban fuerte la mochila, casi rompiendo la tela gastada. Perdón, señor, casi no podía mirar hacia arriba, hablando bajito, la garganta cerrada de miedo. Era solo un ratito. Hace mucho frío afuera. Yo prometo, no agarré nada. Solo quería dormir un poco. Augusto se quedó inmóvil, sin decidir si gritarle, echarlo de una patada, o llamar a la policía de verdad. El reflejo era deshacerse del problema rápido, expulsarlo. Pero había algo en la manera de hablar de ese niño. El tono, el temblor, una verdad indefensa. Por un segundo, Augusto vio el rostro de su madre en la memoria. Algo antiguo, olvidado, casi enterrado. El silencio se apoderó del coche. Afuera, la ciudad empezaba a despertar. Algunas bocinas, vendedores montando sus puestos en la acera, el viento silbando, suave. Allá dentro solo estaban ellos dos, cada uno intentando entender al otro. Pedro todavía temblaba, las manos rojas de frío y de vergüenza. Tenía la nariz mocosa, pero intentaba limpiarse con la manga de la chaqueta fina. Los ojos bien abiertos, esperando lo peor. Y Augusto mirando con más rabia que verdadera intención. No le gustaba sentir lástima, no le gustaba conectar, ni recordar viejas heridas. Pero esa mirada era distinta. No era solo miedo común. Era un miedo que pedía ayuda sin saber cómo hacerlo. Parecía que el chico sabía que no había nadie fuera esperándolo. Que si salía de ese coche, solo le quedaba la calle fría otra vez. Mi coche no es refugio. Yo tengo donde estar, ¿entendiste? Un crío en la calle así. ¿Dónde están tus padres? Augusto intentó mantener la voz fría, como si el asunto no fuera suyo. Pero hasta notó que se le quebraba un poco en la última pregunta. El chico calló. Solo se mordió el labio y apartó la mirada. Fue entonces cuando Augusto vio el collar enrollado en la mano de Pedro. Una cadenita floja, de esas antiguas, con una medallita redonda. No le dio importancia, pensó que era chatarra. Pero sintió una incomodidad extraña, como ese recuerdo incómodo que pica dentro del pecho. Augusto se movió, sin saber dónde poner las manos. Se acomodó el saco, miró al techo, giró la llave solo para sentir que tenía el control. El chico no se movía. Solo su vientre temblaba, mezcla de hambre y nervios. No te voy a dar dinero. No sirve que llores. Pedro negó con la cabeza, rápido. El rostro empapado de lágrimas, pero con una dignidad terca en el fondo. No quiero dinero. Es que no quería morirme de frío. Esa frase retumbó en la cabeza de Augusto. Había visto pobreza, niños pidiendo dinero también. Pero que alguien diga así, tan sincero, no quería morirme de frío, pesaba. Inspiró hondo, sintió ganas de apagar la calle, cancelar el día, desaparecer de sí mismo. Pero supo que ahí estaba, frente a alguien que la vida había rechazado hace mucho. En el cristal empañado, Augusto vio el reflejo del chico. El rostro pequeño, manchado. El collar brillando un poco más bajo el haz de luz que entró. No era solo un chiquillo perdido. Había algo allí. Un secreto, un pasado tocando la puerta que él nunca quiso escuchar. Por dentro, Augusto temblaba. No de rabia, ni de frío. Era otra cosa. Era una vieja vergüenza, un miedo tonto de sentir lástima por alguien. Algo dentro de él quería gritar, echarlo. Pero otra parte, esa que creía muerta, sentía el impulso de preguntar si el chico estaba herido, si tenía hambre, si quería una manta mejor. En la calle, el tráfico empezaba a colapsar. El tiempo pasaba y, aún así, Augusto quedó allí, atrapado. Dos vidas, dos mundos, dentro de un coche demasiado caliente por dentro y demasiado frío por fuera. Y esa mirada del chico, desesperada, pura, cansada, parecía pedir más que refugio. Parecía pedir una oportunidad. Con la voz apenas audible, Pedro susurró, casi sin valentía, «Puedo irme, si usted quiere». «Perdón, señor. Es que, ya no sé a dónde ir». La súplica quedó flotando en el aire, pesada. Augusto solo parpadeó despacio, sintiendo que algo dentro de él se había movido de lugar. Sin saber todavía, en ese instante, que esa mañana no era solo distinta, era el principio de todo lo que más necesitaba enfrentar. Augusto quedó allí, inmóvil junto a la puerta abierta del coche, la mano aún apretando la llave. El muchacho, demasiado flaco, con el rostro sucio, ya recogía la mochila gastada del piso del asiento, las manos temblorosas. Se encogió, como si la rabia de Augusto pudiera explotar en cualquier instante. Augusto intentó ser firme, quiso levantar la voz como en sus reuniones, pero algo se atoró en la garganta. «Vamos»,
Anda, sal ya, dijo bajo, sin saber del todo si realmente quería que el niño se fuera. Pedro abrazó la mochila y miró por encima del hombro, entre miedo y vergüenza. Tenía lágrimas brillándole en los ojos, pero intentaba contenerlas, mordiéndose el labio. La cadenita plateada se balanceó cuando bajó del asiento con cuidado, procurando no hacer más ruido de necesario. Al final de la cadena, una foto, pequeña, desgastada por los bordes, una mujer de cabello oscuro y sonrisa amplia. Augusto contuvo el aliento por un momento. Esa foto dobló el tiempo dentro de él. El rostro estaba diferente, pero era imposible no reconocerlo. Aquella expresión llena de vida. Y la forma de la frente, los ojos. No podía ser. Por un instante, Augusto olvidó dónde estaba. Sintió la boca seca, el corazón acelerado de la nada. No era rabia. Era otra cosa, mezcla de ahogo y nostalgia olvidada. El niño notó el silencio y se quedó quieto, desconfiado, protegiendo el collar como un tesoro secreto. Miró rápido a Augusto, como quien pide disculpas solo con los ojos, y enseguida salió corriendo por la acera, escurridizo, diminuto bajo el saco viejo. Augusto ni intentó llamarlo. Solo observó a Pedro perderse entre los autos de la calle ya llena de gente apurada. El frío se coló también al coche, cortándole el cuello descubierto, pero Augusto no le dio importancia. Se quedó allí, con la imagen de la mujer de la foto atascada en algún rincón tras sus ojos. No recordaba cuán profundo había guardado ese recuerdo, pero ahora parecía que toda la ciudad se volvía más silenciosa. Hasta el ruido de los colectivos parecía lejano. ¿Por qué un niño tendría esa foto? ¿Quién era realmente ese chico? El olor que Pedro dejó en el auto, a lluvia, a calle, a ropa mojada, parecían oírse. Augusto se sentó de nuevo al volante pero no giró la llave. Cerró los ojos un segundo, sintió el cuero frío presionando su espalda. Intentó pensar solo en el trabajo, en la reunión, en todo lo que debería importarle, pero de vez en cuando, como un destello, la sonrisa de la mujer regresaba. Augusto se restregó la cara con fuerza, fastidiado consigo mismo. Sintió una punzada en el pecho, como cuando oía ciertas canciones por accidente. Se maldijo por dentro, no era momento de recuerdos, no era hora de sentimentalismos. Pero fue imposible. En su cabeza, la mirada asustada del niño no se iba. Era igual que aquella de ella, cuando sentía un dolor demasiado grande y trataba de ocultarlo. Intentó pensar como hombre de negocios. Problema de calle, que lo resuelva la policía. Pero, cuando tomó el celular para llamar, se quedó sosteniéndolo más tiempo del necesario. Las palabras no salían. Su propio reflejo en el vidrio le resultaba extraño, cansado. ¿Por qué, entre tantos niños en la calle, tuvo que aparecer justo en su coche, justo esa mañana, con esa foto en el cuello? Afuera, la mañana seguía gris. Sopla el viento. Algunos restos de la última lluvia todavía caían y se pegaban al vidrio. Se oía una bocina impaciente, pero Augusto ni la notaba. En su cabeza solo rondaba esa imagen. Pedro, temblando de frío, apretando la mochila, con esa cadenita protegida en el puño. Recordó cuando ella le contó un secreto al oído, riendo nerviosa, tantos años atrás. Si algún día desaparezco, me prometes que te acordarás de mí. Augusto nunca le respondió de verdad. Tragó saliva, ahora sintiendo un dolor extraño que había olvidado que existía. Una necesidad de retroceder el tiempo, de cambiar el final. El peso de esa memoria se mezclaba con la incomodidad de no saber. Sentía dentro una lucha incómoda. Quería deshacerse de ese sentimiento, pero también quería entender por qué el niño tenía esa foto. La curiosidad crecía. Quería saber quién era Pedro, quién era la madre. Si aún vivía, si el chico tenía a alguien más además de esa mochila y la foto. Por fuera, no mostró nada. Solo se quedó ahí, respirando lento, intentando recuperar el control. Tomó la tarjeta de visita, miró el celular, pero las manos estaban frías, pesadas. Clavó la vista en el cristal empañado y, por primera vez en mucho tiempo, deseó no estar solo. Aunque solo fuesen algunos minutos. Cerró los ojos de nuevo, preguntándose en qué tipo de hombre se había convertido, después de todo. La mirada asustada de Pedro no le salía de la cabeza. Ni la foto, ni la sonrisa de ella. Y, por más que Augusto intentara convencerse de que ese niño no era problema suyo, sabía, en el fondo, que algo se había movido por dentro. Augusto no conseguía concentrarse en nada. Como si de pronto toda la oficina hubiera cambiado de color. La gente pasaba a prisa por el pasillo, tecleaba, tosía, le hacían preguntas. Pero su mente estaba lejos, parada en esa calle fría,
en el asiento trasero de su propio coche, con ese chico asustado. Sostenía el móvil en las manos, pero ni recordaba bien que había leído en el correo. El reloj en la pared, cerca de la ventana gigante de vidrio, ya marcaba casi las 10:30. Estaba atrasado para la reunión más importante del mes, y aún así no podía despegarse del pensamiento de ese rostro. El rostro de la mujer de aquella foto vieja, colgada al cuello del muchacho. Augusto intentó racionalizar. Se dijo, solo es una coincidencia. Augusto, seguro. Puede ser solo una mujer parecida, hay gente idéntica por todas partes. Pero por dentro ya sabía que no. Esos hoyuelos en la comisura de la boca al sonreír, la forma suave de la nariz, el flequillo un poco revuelto en la frente, era innegable. Era ella. Por un instante, sintió ganas de reírse de sí mismo. Él, Augusto, siempre acostumbrado a mandar, controlar, decidir. Allí, sudando frío, trastornado por una vieja cadenita colgada al cuello de un niño sucio, que quizás ni recordaba el nombre de su propia madre. Debería haber llamado a la policía, haberlo resuelto todo de inmediato, como con los problemas de la empresa. Resolver y ya. Pero no, algo no lo dejaba. La voz del jefe de finanzas entró arrastrándose en la oficina, hablando de contratos, números, plazos. Augusto asentía, decía que sí con la cabeza, sin escuchar en realidad. Solo veía a flashes, la expresión aterrada del niño, el miedo, los ojos grandes, la mano presionando la foto sobre el pecho, como si fuera un talismán contra todos los males del mundo. Cuando volvió el silencio, miró por la ventana. El cielo seguía gris, cargado, con una llovizna que resbalaba lenta por el vidrio. Era un día frío, de esos en que la ciudad se ve todavía peor, con los árboles encogidos y el viento seco azotando. Augusto pensó en dónde estaría el niño ahora. ¿Habría encontrado otro coche para esconderse? ¿Tendría todavía hambre? Esa mochila sucia y vieja no debía contener más que un par de prendas y quizá un muñeco roto. Se quitó los lentes, se frotó los ojos y forzó la memoria. Aquella mujer, ¿cuánto hacía? Más de 8 años, seguro. Recordó la última vez que la vio, sus ojos llenos de rabia y tristeza a la vez. Pasaron tantas cosas después, errores, reproches, pero no podía ser que estuviera ahí, de nuevo, de esa forma, colgada al cuello de un niño de la calle. Augusto se recostó en la silla, intentó respirar profundo. Unos segundos después, la puerta se abrió otra vez, esta vez era la asistente, toda apurada. Señor Augusto, la gente de la reunión online ya lo espera, quiere que lo conecte ya. Él asintió, casi en automático. La computadora encendió, los rostros aparecieron en la pantalla, todos esperando que hablara, que diera órdenes, que sonriera, lo mismo de siempre. Pero Augusto, por dentro, sentía que era otro. Se sentía pequeño, incontrolable, esa sensación. Intentó forzar su voz habitual, pero notó que estaba lenta, arrastrada. Se equivocó en un dato importante, casi olvida el nombre de un cliente antiguo. Algunos se cruzaron miradas extrañas en la pantalla, pero nadie dijo nada. En la pausa de la reunión, aprovechó a mirar su propio móvil, buscando, rastreando fotos viejas, intentando encontrar alguna explicación. Quería saber si estaba exagerando, si no estaba mezclando recuerdos, como quien confunde a un personaje de novela con alguien real. Pero cuanto más buscaba, mayor era la certeza. Aquella mujer era ella. Pero, ¿y el chico? ¿Por qué estaría ella en una foto con él? ¿Y por qué el niño llevaría colgada esa imagen, como si fuera un escudo? No encajaba. Augusto volvió a pensar en la frialdad con que había tratado al chico por la mañana, prácticamente echándolo del coche. Debió haber sido más paciente. Quizá, debió haber preguntado más. Reconoció que había algo distinto allí, pero el orgullo, la costumbre de resolverlo todo a distancia, pesaron más. Sintió en el pecho una punzada, como de culpa. Era un sentimiento antiguo, pero enseguida lo reconoció. No le gustaba. Volvió a mirar la lluvia afuera, y de repente, casi sin darse cuenta, se imaginó caminando por la calle, los zapatos mojados, pasando por las mismas aceras donde, probablemente, el chico andaba buscando trozos de pan, intentando protegerse del viento. Las horas iban pasando. El reloj no paraba, parecía hasta reírse de él. Pero Augusto no lograba quitarse esa imagen de la cabeza. La duda creció, se volvió angustia. Por más que intentara pensar solo en el trabajo, cada golpe de lluvia a la ventana, cada cara cansada en la pantalla del computador, lo arrastraban lejos, al pasado, a aquello que, quizás, había dejado de hacer tiempo atrás. Durante el almuerzo, se quedó sentado allí.
El teléfono sobre la mesa. Por dentro, una extraña necesidad de salir de la oficina, buscar al niño, preguntar, exigir una respuesta, o simplemente mirar una vez más ese medallón, para intentar entenderlo todo. En un impulso casi adolescente, tomó el teléfono y comenzó a escribir el nombre de ella en Google. Buscó en redes sociales, en archivos antiguos. Quería encontrar algún cabo suelto, cualquier información de todo ese tiempo. Pero solo apareció silencio. Sintió la sangre hervirle levemente, como una ansiedad vieja y rara. Recordó de ella embarazada, de la última pelea, de los caminos que cada uno tomó. Seguía intentando hallar una lógica, una razón clara para que todo volviera precisamente ahora. Pero no llegaba respuesta alguna. Rodeado de computadoras modernas, de cristal, mármol pulido y café caro, se sintió terriblemente solo. Como si la vida se burlara de su propia riqueza. ¿De qué servía todo eso, al fin y al cabo, si seguía doliendo tanto sin motivo? Una sola cosa le quedó clara ese día. Augusto no iba a poder fingir que no había visto. Ya no podía actuar como si nada. La curiosidad, mezclada con ese miedo antiguo, no lo dejaría en paz. Necesitaba una respuesta, necesitaba entender qué significaban realmente ese niño y esa vieja fotografía. El coche seguía estacionado frente al edificio de Augusto. Apenas había salido el sol, pero la ciudad ya bullía, llena de bocinas y voces apuradas. Augusto estaba de pie junto al vehículo, el abrigo gris pesado sobre los hombros, la mirada dura clavada en la puerta trasera abierta. Como si el olor del muchacho hubiera quedado allí, mezclado entre el cuero caro y el perfume amaderado, tímido, casi imperceptible, pero imposible de ignorar. El chofer, Joel, llegó algo incómodo, jugando con las llaves del coche y mirando de reojo a Augusto, como sin saber si debía hablar o esperar. Siempre hay esa tensión entre jefe y empleado en estos momentos raros. Augusto fue el primero en hablar, con la voz seca. Busca a ese niño. No debe haber ido lejos. Revise por aquí cerca, plazas, cafeterías, donde suelen dormir esos chicos de la calle. Si lo encuentra, llámeme al instante. Joel simplemente asintió, sin hacer preguntas. Se puso el abrigo, caló el gorro sobre las orejas y salió rápido a la acera fría, ojos atentos a las sombras de los edificios. El cielo era de un gris lechoso. Soplaba ese viento que parece morder la piel, peor aún para quien solo lleva una chaqueta fina encima, como Pedro la noche anterior. Augusto se quedó solo allí, sintiendo como el calor artificial iba abandonando su cuerpo. Se metió las manos en los bolsillos, se quedó observando la mochila rota olvidada en el suelo del auto. Aquella imagen era un golpe, tela deshilachada, un osito de plástico en el cierre, la foto de la mujer que él no veía hacía tanto. Era imposible no pensar en ella. El pelo oscuro, la sonrisa entre tímida y luminosa, las manos suaves. Ella desapareció de su vida de la nada, como una carta bajo la lluvia, y nunca se explicó. El final quedó flotando, un sabor amargo de injusticia, de palabras no dichas. Augusto intentó apartar los recuerdos, pero las preguntas venían como agujas. ¿Cómo ese chico tenía la foto de ella? ¿Por qué la llevaba colgada al cuello, abrazado a su propia miseria? ¿Sería solo coincidencia? ¿O el destino queriendo enfrentarle otra vez? Detrás de la fachada de empresario frío, un hombre demasiado rico para creer en milagros, el corazón de Augusto se apretó. Había rabia, vergüenza y una tristeza escondida que llevaba años fingiendo no sentir. Recordó el día en que ella se fue. Se quedó mirando la puerta, esperando que regresara riendo, diciendo que todo era una broma. Pero ella no volvió. Después llegaron los chismes, los rumores de que se había mudado de barrio, encontrado otro trabajo, desaparecido por completo. Augusto no la buscó. Orgullo, tal vez. O fuga. El trabajo. El dinero. Siempre había una reunión, un compromiso urgente, siempre una excusa para no enfrentar el vacío que dejó. Ahora ese vacío parecía crecer. Lo invadía una culpa, mezclada con ansiedad incontrolable. No conocía al chico, pero sentía que debía protegerlo de algo. Sonaba ridículo. Un empresario experimentado, dueño de tanto, sintiendo el corazón saltar por un chico sucio, escapando del frío. A cada minuto, Augusto miraba el móvil. Ningún mensaje, ninguna llamada de Joel. El tiempo se aceleraba cuando observaba la calle. Luego se detenía, inmóvil, denso, como plomo cada vez que pensaba. En la acera, la gente pasaba apurada, algunas familias llevando niños a la escuela, otras mujeres barriendo la entrada de sus tiendas.
Nadie notaba a un niño perdido. No ahí, en ese mar de indiferencia. Cerró la puerta despacio y subió al despacho. Caminó por los pasillos llevando su propio cuerpo como una carga. El lujo de los muebles y los cuadros caros le parecían hostiles. Se sentó en la sala de reuniones, pero ni miró la computadora. Solo se quedó mirando la tableta apagada, recordando la sonrisa de ella y la época en que creía que podía ser feliz, antes del divorcio y las peleas absurdas. La imagen del niño, encogido, dormido como un animal herido, no se le iba de la cabeza. Recordó la mirada asustada cuando lo despertó esa mañana. Había en él algo distinto a los demás chicos de la calle. Una inocencia testaruda, ojos redondos, el pecho subiendo y bajando despacio bajo la manta fina y la mochila apretada al pecho. Por un momento, Augusto sintió el impulso de tirar todos los informes, ignorar las cifras, correr por la calle como un loco, solo para buscar a Pedro él mismo. Sonaba insensato, pero la idea volvía con fuerza cada vez que miraba esa puerta vieja del coche allá en el estacionamiento. Esa culpa crecía, encogía el estómago, dejaba un sabor amargo en la boca. Una sensación persistente de que todo esto tenía una explicación que debía descubrir, aunque doliera. En la ventana de la oficina, Augusto se quedó viendo pasar la vida, la lluvia comenzando fina en el vidrio, la gente apurada, cada uno con sus dramas, sus luchas invisibles. Pensó en cuántos Pedros habría en la ciudad, cuántos niños durmiendo con miedo y frío, con hambre, aferrados en las manos al último trocito de esperanza. Una foto, un juguete viejo, una historia que nadie conoce. Se pasó la mano por la cara, cansado. Una soledad apretada se apoderó de él. Por primera vez en años, deseó que todo fuera diferente. Cuando al fin el móvil vibró, Augusto casi lo dejó caer del susto. El corazón se le aceleró, la mano le temblaba. Contestó en voz baja, intentando ser firme. ¿Lo encontraste? El silencio al otro lado parecía interminable. Hasta que Joel habló, y la esperanza se mezcló con el miedo de lo que pudiera oír. El tráfico estaba como siempre, bocinas, olor a escape, gente apurada cruzando fuera de la línea. El cielo seguía entero de invierno, gris, amenazando lluvia, un frío que calaba hasta adentro de los coches cerrados. Augusto iba en el asiento trasero, la ventanilla un poco abajo, mirando hacia afuera con el corazón encogido, ocultando los nervios. Se sujetaba el saco contra el pecho, rostro tenso, esa expresión cerrada de quien no sabe si huir o enfrentar. El chofer señaló con la barbilla hacia el semáforo. «Mire ahí, jefe». Augusto se asomó y tardó unos segundos en distinguirlo entre los coches. Un chiquillo flaco, bajito, la ropa manchada de viejo, un gorro agujereado cubriéndole la cabeza. Era Pedro. Estaba allí parado, sosteniendo una cajita de caramelos, yendo de coche en coche, intentando llamar la atención con esa voz baja, pidiendo «Señora, ¿quiere caramelos, por favor?». Casi todos subían el vidrio, fingiendo que ni lo veían. Había una tristeza tan fuerte en ese niño. Los ojos hundidos, el modo en que apretaba la cajita, casi como si fuera un talismán. A ratos, Pedro miraba directo a los conductores y era puro miedo, como si esperara ser echado a gritos o llevado a rastras por algún adulto. Augusto pidió detener el coche. Sintió las manos sudar, el pecho apretado, y antes de abrir la puerta se quedó parado unos segundos, solo mirando. Era como si una vida entera le apretara la garganta. Pedro vio que el coche se paraba junto a él. Reconoció enseguida a aquel hombre grande bajando, trajeado, zapatos caros, ese aire de quien nunca le faltó nada. Instintivamente, empezó a alejarse, pegando la espalda a la pared cerca del poste, la cajita de caramelos apretada al pecho como un escudo. Los ojos muy abiertos, la barbilla temblando, terror puro de niño acostumbrado a estar listo para correr. Pero Augusto no se le echó encima. Se quedó allí, algo aparte, como temiendo asustarlo más. Respiró hondo, bajó un poco el tono, dejó a un lado la voz de jefe. Sin dar órdenes, sin decir nada duro. Solo habló, casi en un susurro. «Pedro, te traje algo de comer». En la mano llevaba una bolsita. Sándwich envuelto, botellita de agua, unas galletas. Algo sencillo, pero era comida de verdad. El chico miró con tanta desconfianza que le rompió el corazón. «Tardo». Pedro escaneaba a Augusto de arriba abajo, como buscando trampas invisibles. No dijo nada durante unos segundos. El semáforo cambió, los coches comenzaron a andar, bocinas insistentes, la ciudad escapando lejos de los dos. Augusto guardó silencio. Dejó la bolsita en el suelo, sin acercarse más. Dio un paso atrás, manos abiertas,
como quien entrega todo, hasta el propio orgullo. El rostro antes duro le temblaba un poco en la comisura de los labios. Una duda amarga flotando allí. ¿Sería ya demasiado tarde? Pedro miró la bolsita con hambre. El estómago le dolía. Había pasado la noche anterior intentando dormir bajo una lona vieja, oyendo la lluvia golpear el cemento, el viento frío colándose por todas partes. Desde temprano estaba ahí, levantando la cajita, enfrentando el peso de cada no, de cada mirada dura. Apenas había vendido nada. El sándwich dentro de ese paquete prometía algo de alivio, pero igualmente parecía una trampa. Después de un rato, Augusto solo dijo que se iban de allí. Abrió la puerta del coche e hizo una seña, como quien ofrece un mundo raro. Pedro subió en silencio. El asiento de cuero era otro planeta de tan blando. No sabía si debía recostarse o quedarse tieso, solo sabía que estaba calentito, diferente del suelo helado que conocía tan bien en las últimas noches. Al abrir la ventana, entró un viento frío mezclado con olor a pan y gasolina, gente apurada afuera. Pedro miraba todo, como si aquello fuera a desaparecer en cualquier momento. La casa de Augusto era enorme de un modo que asusta. El portón se abría despacio, arrastrando un chirrido. La fachada seria, toda de vidrio y cemento, mostraba que ahí vivía alguien importante. Cuando entraron, todo era tan silencioso que Pedro casi quiso salir corriendo. Parecía un museo. El eco de los pasos, los muebles relucientes, un jarrón de flores sobre la mesa de mármol, lámparas apagadas. Ninguna foto familiar, ningún juguete de niño. Solo ellos dos, la tensión flotando en el aire. Pedro extrañaba el ruido de la gente, el perro que ladraba en la plaza donde a veces dormía, la voz de su madre contando historias en voz baja. Augusto iba adelante, pero miraba hacia atrás, intentando ver si Pedro seguía cada paso. Nunca había llevado a nadie ahí, no sabía si ofrecerle agua, comida o un abrazo. Su vida se volvió código de portón, agenda llena, reuniones frías. Nunca pensó en explicarle la casa a un niño. En la cocina, Augusto se quedó quieto, como buscando coraje en la piedra fría de la encimera. Abrió el armario despacio, buscó una taza, volvió a dudar. Hacía años que nadie usaba una taza de colores ahí. Puso leche a calentar, derramó un poco, maldijo bajito, y recién entonces notó a Pedro observando, muy calladito. Pedro aceptó el vaso con las dos manos, sin quejarse de la temperatura. Miraba la taza como si aquello pudiera calentar más que el cuerpo. Vivió despacio. Augusto quedó así, medio apoyado en la pileta, medio mirando al chico desde arriba, pero sin poder ocultar la emoción. Para él era raro admitirlo, pero quería acariciar a Pedro, solo que no sabía cómo. Estuvo pendiente de si el niño derramaba leche, si necesitaba más, pero no se atrevió a preguntar qué era lo que realmente necesitaba. La panza de Pedro rugió fuerte, rompiendo de repente el silencio. Augusto se movió, abrió la nevera, sacó pan, queso, lo que le pareció que podía servir. Pensó en pedir disculpas por no tener comida de niño, tipo galleta o yogur, pero no supo cómo empezar. Pedro solo agradeció con una inclinación de cabeza, la mirada siempre baja. Comiendo ahí, en silencio, Pedro pensaba que quería a su madre. Cuando se dio cuenta de que no iba a escuchar ninguna voz familiar, trató de tragarse el llanto, sin éxito. Miró a Augusto con miedo de ser retado. Pero Augusto lo notó y, sin saber bien qué hacer, tiró de una silla y se sentó cerca. Se quedaron así unos segundos. El tiempo parecía lento, casi doloroso, como si el reloj tuviera miedo de avanzar. Después del desayuno, Augusto le mostró el cuarto que preparó a las apuradas. No era bonito, solo una cama grande, sábana limpia, cortina beige, olor a suavizante. Pedro dejó la mochila en un rincón, inspeccionó el cuarto buscando algo amable. No encontró nada. Se sentó en la orilla del colchón, fue jugando con la cadenita del cuello, mirando el suelo. Echó de menos el abrazo apretado de su madre, el olor a jabón de su delantal, la música bajita que a veces venía de la ventana de la vecina. Augusto se quedó en la puerta, apretando fuerte el picaporte. Quería decir mil cosas, pero no pudo. Solo preguntó si Pedro necesitaba frazada, pero la voz le tembló. Pedro reconoció algún esfuerzo ahí. Hizo una seña de que estaba bien, pero la mirada era de una nostalgia que no tiene nombre ni tamaño. Cuando Augusto cerró la puerta, se quedó unos segundos quieto en el pasillo vacío. Miró la foto olvidada sobre un mueble, recordó la sonrisa de ese viejo amor, la culpa, el tiempo perdido. Cerró los ojos, secó una lágrima rápida, demasiado orgulloso para que alguien le viera. Pero por dentro todo era incertidumbre, miedo de fallar otra vez,
ganas de acertar aunque sea una vez con ese hijo recién descubierto. La casa parecía más llena de silencio ahora. Cada paso de Pedro resonaba en los cuartos fríos. Pero en el fondo de los ojos duros de Augusto, empezaba algo nuevo. Un tipo de cuidado, de promesa, que ni él sabía explicar. Y Pedro, con la camiseta gastada, sintiendo frío a pesar de la manta, miraba por la ventana el cielo oscuro, deseando poder creer que, quizás, podría quedarse. Aunque sintiera nostalgia, aunque no supiera por qué, ya sentía que algo distinto crecía, muy despacito, en ese silencio inmenso. El teléfono de Augusto no paró de vibrar esa mañana. Mensajes, llamadas, notificaciones de abogados, conocidos, gente del trabajo. Siente el pecho apretado, como si un peso se le hubiera quedado pegado desde que todo cambió. Pedro está en el salón, sentado sobre la alfombra, jugando tímido con un cochecito viejo que alguien del edificio le dejó. El niño casi no hace ruido, y Augusto se sorprende mirándolo como quien intenta recordar una canción de la infancia. Los detalles apenas vienen, pero se escapan. Afuera, la ciudad parece ni darse cuenta de lo que está pasando adentro. El tráfico ya empezó con bocinas y sirenas. El día está gris, húmedo, ese tipo de frío que se mete en los huesos aunque la ventana esté cerrada. Augusto se levanta de la silla, cruza el pasillo despacio. Respira hondo, porque sabe que tiene que ser fuerte. Tiene que ser distinto al hombre frío que siempre fue. El timbre suena de repente. Es como si alguien hubiera soltado un trueno dentro del pecho de Augusto. Ve, por la mirilla, a dos hombres de traje, abogados. Y una mujer conocida de la familia, con la que nunca quiso hablar de verdad. Su actitud es la de quien se cree por encima de todos. Augusto queda inmóvil, solo un segundo, y siente ganas de gritarles que se vayan, pero no lo hace. Abre la puerta, los enfrenta. Augusto, necesitamos hablar, dice el mayor, mirando el reloj como si no tuviera tiempo para dramas. Todo esto es precipitado. No pensaste en las consecuencias. Es un chico de la calle, Augusto. No es traerlo a casa como un perro perdido. Las palabras caen como piedras. Augusto siente rabia, nota el calor subiéndole por la nuca. Ve, de reojo, a Pedro parado en la puerta del salón, con el cochecito en la mano. Nadie nos va a separar, responde Augusto, la voz baja pero firme. Una de las abogadas suspira, como si esperara eso. Saca una pila de papeles. Empieza a hablar de responsabilidades, riesgos mediáticos, juicios, todo en un lenguaje que antes tenía sentido pero ahora suena vacío. Puede dañar tu imagen, tu trabajo. Piensa en tu nombre, dice, casi susurrando. Intenta escuchar, pero sus ojos van de una persona a otra, siempre volviendo a Pedro, allí parado, tan pequeño en medio de todo ese lío. El niño no entiende la mitad de lo que dicen, pero está asustado. Su mirada es como la de un pajarito que ya sufrió demasiado como para creerle a alguien que prometa que todo saldrá bien. Augusto siente el pecho doler. No voy a rendirme con él, dice otra vez, con más fuerza. Se pasa la mano por la cabeza, empieza a caminar por el salón, siente las piernas algo flojas. Los abogados se miran, desconfían. Uno saca el móvil, amenaza con llamar a una jueza conocida. Hablan de guarda provisional, de peritos, de escuchar testigos. Pedro aprieta aún más fuerte el cochecito. Parece que se prepara para ser echado otra vez. Augusto va hacia el niño, se agacha. Todo está bien, quédate aquí conmigo. No voy a dejar que nadie te saque de mi lado, le susurra. Los abogados lo miran sorprendidos, como si nunca hubieran visto a Augusto así. Era famoso por ser duro, imposible, hasta cruel en los negocios. Ahora estaba allí, abriéndose ante tres extraños para proteger a un hijo que casi pierde. De repente, el teléfono suena de nuevo. Del otro lado, la justicia. Voz seria, pesada. Quieren saber qué pasa, porque Augusto se saltó los trámites, porque no avisó al juzgado de menores. Augusto contesta firme, sin saber si logra esconder el miedo. Dice que responderá todo, pero que Pedro no es para un hogar de acogida. Es mi hijo, mi sangre. Me equivoqué mucho, pero no voy a volver a fallar. La mujer de la familia pone cara triste, como si lamentara el dinero que Augusto pueda perder. Pero a Augusto ya no le importa. Por primera vez no piensa en bienes, en empresa, en cuidar el apellido. Solo piensa en Pedro. Siguen llegando mensajes, amenazas de juicio, comentarios venenosos. Unos dicen que Augusto está loco, otros que se va a arrepentir. Nadie entiende que, para él, ya no hay opciones. O enfrenta todo por Pedro, o vuelve a ser el hombre vacío que era antes. Y ya no quiere más ese agujero en el pecho.
Un silencio incómodo cae en la sala. Pedro mira al hombre grande y rico como buscando esperanza en sus ojos. Augusto siente el miedo del chico y recuerda cada noche solo después del divorcio, cada mañana sin sentido. Ahora, uno depende del otro. Augusto casi siente las piernas flojas. Pero no se rinde. Dice en voz baja, casi para sí, ellos nunca entenderían. No saben lo que es perder un hijo y después encontrarlo. Pedro no dice nada. Solo apoya la cabeza, suave, en el brazo de Augusto. Hay tanta confianza y tanto miedo, a la vez en ese gesto. Augusto siente que los ojos le arden, pero se aguanta para no llorar delante de todos. Alguien amenaza con llamar a la policía si Augusto no devuelve a Pedro al hogar. Augusto se pone de pie, más firme que nunca. Dice que va a luchar hasta el final, en la justicia, en la calle, donde sea. Voy a luchar por él, lo juro. Hagan lo que quieran, pero él no se va de aquí. La voz es dura, cortando el aire del salón. Pedro, con la cabeza baja, suelta un suspiro pequeño. Abraza su mochila rota. El rostro cansado, los ojos heridos de tanto llorar por dentro y esperar que, esta vez, alguien se quede. La lluvia empieza a tamborilear en la ventana, fina, fría, como las noches duras que a Pedro le tocó vivir. Pero ahí dentro, aunque con miedo, hay un calor nuevo creciendo, el calor de alguien que decidió quedarse. Augusto sabe que aún tendrá que enfrentar mucho, jueza, reporteros, viejos enemigos. Pero nada asusta tanto como la idea de volver a perder a Pedro. Va a pelear con todo lo que tiene. Ya no va a huir del dolor, del pasado. Ahora es el padre de Pedro. Y no va a dejar que nadie le arrebate lo que la vida le puso de golpe en los brazos. Augusto se despertó antes que el sol, algo raro para alguien que siempre calibraba el reloj de la vida en una rutina de reuniones. El silencio en esa casa todavía pesaba. Aquella calma parecía la antesala de una tormenta, pero era solo diferente. Pedro dormía en la habitación de al lado, enredado bajo las mantas, el pelo revuelto, el ceño fruncido como si, hasta entonces, el sueño no fuese suficiente refugio contra las pesadillas de la calle. En la cocina, Augusto abrió la nevera, cosa sencilla, pero dudó a dónde mirar. Nunca había pensado, en serio, que desayunaría un niño. Se perdió entre frascos caros de mermelada importada y un queso cuyo nombre solo él conocía. Se pasó la mano por la cara, intentó recordar lo que había oído sobre niños, pero solo le venían a la mente los gritos del pasado en casa, con un padre distante y una madre cargada de amargura. Sogyu pan, leche. Rompió el silencio del modo más básico. Abrió el paquete de pan de molde y casi rompió la bolsa. Torpe. Pensó en llamar a la empleada, pero le dio vergüenza. Quería hacerlo él mismo, aunque no supiera nada de criaturas pequeñas ni de comida de verdad. Untó mantequilla en el pan, de forma algo torpe, calentó la leche y se quedó mirando aquello, como si el desayuno fuera algún retoque en su vida que pudiera, de repente, salir bien. Escuchó pasos. Pedro apareció despacio en la puerta de la cocina, apretando la cadena con la foto de su madre como si fuera un escudo. Augusto se contuvo para no mirarlo con ojos de patrón, pero el niño se quedó allí parado, como temeroso de cruzar la raya de luz del pasillo. El niño sorbió la nariz, el pelo pegado a la frente, y los ojos llenos de un cansancio antiguo que no corresponde a alguien de 8 años. «Te preparé un desayuno», dijo Augusto, la voz saliéndole baja, casi pidiendo disculpas. Pedro no respondió, pero se acercó lentamente y se sentó. Mantuvo la mochila en el regazo, como si todo pudiera desaparecer en un parpadeo. «Yo no soy bueno en esto», intentó Augusto de nuevo, señalando el pan y la leche. «Nunca hice para alguien». Pedro tomó la rebanada, mordió despacio, mirando de reojo, vigilando cada movimiento de Augusto, como quien ya conoce el peligro de la gente demasiado adulta. Los minutos pasaron arrastrados. Solo el ruido del reloj, y Pedro masticando bajito. Augusto quería romper ese muro, esa distancia, pero sentía miedo de todo lo que cargaba. Culpa, vergüenza, ese eco de soledad que ahora parecía más grande con una testigo tan pequeña allí. Augusto luchaba por encontrar las palabras. Nunca le había pedido perdón a nadie. Siempre pensó que disculparse era señal de debilidad, un lujo para quienes dudaban de su propio valor. Pero ahora, al ver a ese niño tan delgado, tan valiente para sobrevivir pero tan frágil para pedir cariño, todo giraba distinto. «¿Te llamas Pedro?» «No», murmuró. «Tu madre era Fernanda. Yo me equivoqué mucho con ella. Y contigo, ni siquiera sabía que existías». Pedro lo miró rápido, desconfiado.
Augusto sintió el peso de lo que había separado a padre e hijo durante tantos años. Era como mirarse en un espejo roto y ver todo lo que la vida les robó a los dos. Augusto quiso seguir, pero se le trabaron las ideas. Me mentí a mí mismo, ¿sabes? Pensé que el amor era solo un problema más. Miedo de perderlo, miedo de no poder. Pedro negó con la cabeza, sin entender del todo, pero atento y curioso ante todo. En ese instante Augusto lo vio. Pedro no esperaba lindas palabras ni un mundo en orden. Solo quería presencia. Ser escuchado, ser mirado sin prisa, poder comer hasta la última migaja sin miedo a ser echado. La mano de Augusto temblaba, casi imperceptible. Intentó pasar la leche, pero la derramó sobre el mantel. Se perdió en los gestos, algo que jamás le pasaba en las reuniones o las grandes decisiones. Parecía él mismo un niño, tanteando sus propios límites. Quedaron en silencio. La radio, de fondo, tocaba una canción vieja que Augusto ni recordaba que le gustaba. Pensó en los días solitarios, en el eco de la casa, y sintió unas ganas absurdas de gritarle al mundo que no sabía cómo ser padre, pero quería intentarlo. Quería recuperar cada segundo perdido. No podía viajar al pasado, pero podía estar allí, ahora. ¿Y tú? ¿Qué te gusta?, preguntó, con una voz sorprendentemente suave para quien siempre gritó para ser respetado. Pedro pensó, apretó más la cadenita. Me gustan los dibujos y los perros. Y mirar las estrellas. Augusto se sorprendió, sonriendo. ¿Cuánto tiempo hacía que no sonreía de verdad? Aquí hay espacio. Si quieres, podemos mirar las estrellas juntos, o conseguir un perro. Tú mandas. Pedro levantó la mirada, por un segundo sin miedo, dejando ver en su rostro ese sueño de un hogar, cualquier hogar, donde pudiera acostarse sin temor a ser despertado a golpes o echado. Augusto miró al niño y sintió un nudo en el pecho. Era el pasado cobrando. Era el presente pidiéndole coraje. Perdón, Pedro, dijo de pronto, bajito. Perdón por no haber estado antes, por no creer en nada de esto. Yo quiero intentarlo. Equivocar menos. Cuidarme contigo. Pedro no dijo nada. Solo bajó la cabeza, pero sus ojos brillosos lo dijeron todo. El muro empezaba a resquebrajarse, un pequeño pedazo, entre dos almas heridas. Augusto se levantó, dio la vuelta a la mesa, casi tropezando con su propio impulso. Pensó en abrazar a Pedro, pero no supo cómo. Se quedó de pie, cerca, mostrando que no se iba. Pedro respiró hondo, se secó la cara con la manga. Terminó el pan. Se quedó esperando, como quien se prepara para creer por primera vez. El olor a café y pan en la pequeña cocina fue el primer verdadero hogar para los dos. Y allí, en aquella mañana sin prisa, Augusto se dio cuenta de que pedir perdón no era debilidad. Era un comienzo. Y Pedro solo quería a alguien que se quedara, incluso en las mañanas más frías. Pedro se quedó parado en medio de la sala, sin saber bien qué hacer con tanta novedad. Sus ojos iban de un lado a otro, intentando abrazar todo: el sofá suave, la luz tibia de la ventana, la alfombra que parecía una nube. Y, por primera vez en meses, no miraba a su alrededor para ver por dónde escapar si alguien le gritaba. La sonrisa en su rostro era tan grande que parecía doler, como si el niño hubiera olvidado que podía sonreír así. Augusto se quedó en la puerta un rato, sujetando la carpeta sin saber dónde ponerla. Miraba a Pedro con una mezcla de asombro y orgullo. Ya no era ese hombre duro, de mirada apresurada y expresión siempre cerrada, que evitaba apegarse a alguien. Sentía el pecho lleno de un calor extraño, pesado, casi incómodo, pero bueno. El abogado llamó temprano, confirmando lo que tanto habían soñado. Ya estaba decidido, podían quedarse juntos, legalmente. El juez pareció entender que, esta vez, era diferente. Augusto ni siquiera escuchó el resto de la llamada. Solo podía mirar a Pedro, que se le colgó al cuello y casi lo tira de tanta alegría. En ese momento, el tiempo se detuvo. Pedro, con la vida liviana, los ojos brillantes, el corazón bailando en el pecho. Se reía con esa libertad. El sonido llenaba la sala grande, rebotaba en las paredes y hacía eco, un sonido que esa casa no conocía desde hacía años. Ni en los mejores días de Augusto, ni en las fiestas en las que nunca se sintió parte, nadie había hecho la casa tan viva. Pedro dejó la mochila vieja en el pasillo y corrió a la cocina. Tocaba las sillas, olía la fruta del frutero, abría armarios mirando todo como si fueran tesoros. Preguntaba todo. ¿Para qué sirve esto? ¿Puedo comer esta galleta? ¿Podemos hacer brigadeiro? Ernesto, el chofer, apareció para ver la revuelta y se volvió cómplice del niño,
sacando un paquete de galletas escondido para compartir. Augusto tardó en encontrar la voz. Se sentó al borde del sofá, los ojos aún húmedos. Forzó una sonrisa, como hacía en las reuniones, pero después se rindió. Su rostro cambió de verdad. Las arrugas de preocupación dieron paso a una tranquilidad que no conocía. Las manos, que siempre buscaban el móvil, ahora apretaban suavemente el brazo del sofá, como para asegurarse de que nada de eso iba a desaparecer. La lluvia de la mañana golpeaba suave el cristal de la ventana, pero dentro de casa había un sol. Los juguetes que Pedro había recibido de regalo ya empezaban a llenar la alfombra de desorden. El niño dibujó una casa con lápices de colores para pegar en la nevera, justo al lado del aviso "No olvidar reunión". El aviso quedó pronto perdido detrás de un garabato lleno de colores. Afuera, el mundo parecía gris: tráfico, bocinas, gente enfadada. Adentro, Pedro reía. Imitaba a un perro, saltaba alto, daba vueltas hasta marearse. Gritaba "papá", en voz alta, probando la palabra, como si no creyese que podía usarla. Augusto cerraba los ojos cada vez que la oía. Esa palabra le chocaba por dentro, mezclaba dolor y alegría, hería y sanaba a la vez. El aroma a café recién hecho subió desde la cocina. Augusto se levantó, preparó chocolate caliente, vio la leche casi desbordarse y se rió como quien hace todo mal, pero no quiere rendirse. Pedro ayudó a romper huevos para hacer un pastel, pero acabó ensuciando todo y, al final, rieron aún más. El niño tomó harina y le dibujó un bigote blanco en la cara al padre. Augusto se dejó, riendo bajito, protestando a medias, pero la verdad es que lo deseaba. El desorden, el toque leve y despreocupado, ese pequeño caos lleno de amor. Pedro se aferró a sus piernas cuando se cansó, arrastró una manta del sofá y se acurrucó, viendo dibujos en la tele. Augusto observó la escena con un nudo en la garganta. De vez en cuando, le pasaba la mano por el pelo al niño, sin saber bien si estaba bien, si podía acariciarlo así. Pero Pedro solo sonreía, dormía acurrucado, tranquilo, como quien confía con los ojos cerrados. Al final del día, Augusto encontró una vieja foto de la madre de Pedro. Se sentó con el niño en el regazo y, bajito, prometió no dejarlo nunca más solo. Pedro miró el rostro del padre. No dijo nada, solo apoyó la cabeza más fuerte en su pecho. Era como si un agujero de años, dentro de ambos, comenzara a cerrarse. La noche fue distinta a todo. Al acostarse, Pedro pidió ver su nueva habitación. Le confesó bajito que tenía miedo a la oscuridad, así que Augusto se sentó a su lado, prometiendo quedarse hasta que se durmiera. No me iré de aquí. Nunca más, dijo, apretando la mano pequeña. Pedro se quedó mirando el techo, los ojos húmedos de cansancio y esperanza. Augusto se dio cuenta de que, por fin, había encontrado sentido a la vida. Todo lo que intentó llenar con dinero, trabajo, fiestas caras, era un vacío al lado de ese momento. Solo él y su hijo, juntos. En silencio, juró para sí mismo, de ahora en adelante, nada sería más importante. El reloj hacía tic-tac bajito. La casa, antes llena de eco, ahora tenía sonido de risas, de pasos suaves, de sueños susurrados. Pedro dormía con una sonrisa, la frente tranquila, sin el peso de los días fríos de la calle. Augusto lo miró un rato, los ojos llenos de lágrimas, pero por primera vez, lloró de puro orgullo y alegría. Así fue como esa casa dejó de ser solo un refugio grande y vacío, y se volvió un verdadero hogar. Construido pedazo a pedazo, con perdón, coraje y un amor que, por fin, encontró lugar para crecer.